acompañan en el día de hoy de las Altas Cortes, y mi familia de nuestro autor del libro, Radamés Jiménez, todos los invitados que están aquí en el día de hoy. La verdad es que a mí me correspondió en algún momento incluso acompañar al doctor Radamés Jiménez a España a observar cómo funcionaba el sistema penitenciario de España para hacer algunas réplicas en la República Dominicana y aplicar las mejores prácticas en el país. Vimos entonces a una persona muy empeñada en que la situación penitenciaria de la República Dominicana cambiara. Quiero iniciar este diálogo con la anuencia suya, señor presidente Roberto, con el autor del libro, ¿verdad? Que sé que muchos queremos escucharlo y este panel nos brinda esta importante oportunidad. Radamés, después de usted caminar, observar, tomar las primeras medidas, continuar con la profundización de estos cambios del sistema penitenciario en la República Dominicana, ¿qué le motivó posteriormente a sentarse, a recoger toda esa vivencia, toda esa implementación de estas políticas en favor del sistema penitenciario y de esta segunda oportunidad a que hacía referencia Raúl Martínez, y presentarnos hoy este importantísimo libro que nos va a servir a todos para poder comprender mejor la importancia de un manejo adecuado de nuestros internos y su inserción a la sociedad? Muchas gracias, doctor. Quiero unirme al saludo popular de todos los invitados aquí presentes y me siento profundamente honrado con los magistrados y jueces de la Alta Corte que nos acompañan, y de manera muy especial a nuestro querido amigo, presidente del Tribunal Constitucional, el licenciado Napoleón Esteve, también Frank, que fue parte de este proceso, el magistrado Frank Soto, la magistrada Alma Vera, el magistrado Nancy Rodríguez, Alejandro Moscoso Segarra, que también fue parte de esto, el magistrado Moisés Ferrer, que fue también un elemento fundamental. También un saludo para el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, también el magistrado, ex juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, mi hermano Mariano Germán, también un gran amigo, mi profesor querido Luis Arias, ex presidente de la Junta Central Electoral, Alejandro Vargas, un hermano, juez del Tribunal Constitucional, y su esposa Keta. También agradecer la presencia de nuestro querido secretario general, licenciado Antonio Florian, así como todos los miembros de la dirección política y de la dirección central de nuestro partido, mi familia, también nos acompaña. Déjeme decirle que yo lo narro en el libro. Realmente uno de los temas que yo le tenía horror era el tema de las cárceles. Cuando inicio el ejercicio profesional, que lo iniciaba de la mano de nuestro querido profesor, aquí presente, el presidente Leonel Fernández, nos tocó ir varias veces, tanto a La Victoria como a Najayo. Cuando yo tenía esas visitas, salía horrorizado, salía totalmente horrorizado de lo que yo vivía, veía que vivían aquellas personas que estaban en prisión. Y nunca estuvo en mi cálculo ocupar la posición de Procurador General de la República. Nunca. ¿Por qué? Porque yo vi de cerca personas muy queridas y muy allegadas, como el doctor Abel Rodríguez del Orbe, nuestro mentor, tanto del presidente como mío, que fue procurador, y vi de cerca, pero también vi a Mariano, otro mentor y mi hermano, que fue Procurador General de la República, igual que César Pina Toribio. Entonces, la verdad que esa posición como que
me causaba como repelente, era un repelente que jamás estuvo en mi grupo compañero. Pero porque precisamente por el tema penitenciario, pues yo decía, ay, madre mía, bueno, pero un señor que tengo a mi lado me designa sin preguntármelo, y no hubo otra manera que asumir la Procuraduría General de la República. Cuando llego a la Procuraduría General de la República, bueno, esto es lo que hay. Me encuentro con Roberto, que ya estaba ahí. Y también debo mencionar una persona, Roberto, que la verdad que le tomamos mucho cariño, ido de tiempo, el general de la Cruz Martín. Bueno, el asunto es que entramos ahí y la verdad que encontramos un equipo de personas excelente, maravilloso. Creo que hay varios de ellos aquí en el día de hoy. Y formamos y fortalecimos ese equipo que ya lo había dejado nuestro predecesor, el licenciado Francisco Domínguez Rito, que había iniciado ya una labor. En mí no hay espacio para la mezquindad. Francisco había iniciado esa labor, estaba en ciernes, y cuando con Roberto y de la Cruz comenzamos a visitar todas las cárceles del país, ya había un ensayo de lo que se pretendía una reforma penitenciaria. No se le había puesto nombre de nuevo modelo ni nada, eso no lo inventamos luego Roberto y yo. Bueno, pues el asunto me entusiasmó. La verdad que me entusiasmó, y al entrar en contacto con la gente y escuchar tantas historias de los internos, eso como que realmente me conmovió, y comencé a ver el tema desde otra dimensión, la dimensión humana, porque independientemente de la conducta que pueda adoptar una persona en un momento determinado de su vida, nunca pierde su condición, que es la condición de ser humano. Todos hay determinados espacios a equivocarnos. Y la verdad es que me fui entusiasmado y asumimos el asunto, Roberto sobre todo, que siempre estaba ahí, y no solo que nos dedicamos los fines de semana a visitar todas las cárceles del país, ese era el hobby de los fines de semana, y a compartir con los internos, a escuchar sus historias, sino que le dimos un nuevo enfoque. Yo le digo a Roberto, un día vamos a la cárcel del 18 de azo, el 15 de azo, y uno de los reclamos que nos hicieron los internos que estaban ahí: mire, procurador, nosotros no tenemos espacio para nada, nosotros quisiéramos un televisor, por lo menos para uno. Imagínense, eso me conmovió. Y yo le dije: mañana ustedes tienen el televisor. Y así lo hicimos. Al otro día, ahí estaba el televisor, esa gente estaba feliz. Un simple televisor. Entonces, de ahí digo: Roberto, mira, esto es enorme lo que hay por hacer aquí, y no lo podemos hacer solo, tenemos que integrar a la sociedad, y de ahí nos surge la idea de formar el Patronato Nacional Penitenciario. Ahí integramos grandes figuras, Roberto, encabezada por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que era el presidente, don Pepito Ripio. El alto empresariado conformaba el Patronato Nacional Penitenciario, y logramos involucrar. Entonces, seguimos avanzando con el apoyo siempre de nuestro presidente, en aquel entonces, y seguimos avanzando, seguimos moviéndonos por diferentes países, viendo los avances de los modelos penitenciarios. Estuvimos en Chile, estuvimos por Europa, en España, estuvimos en Holanda, estuvimos en China, estuvimos en Corea, estuvimos en Japón, en Israel, en fin, recorrimos la mitad del mundo observando las diferentes experiencias penitenciarias de esos países. Y cuando había un detalle que nos resultaba interesante: Roberto, pues mira,
vamos a notar esto lo vamos a llevar allá. Y así lo fuimos haciendo y fuimos incorporando, hasta que llegó a tal extremo, y Roberto es testigo de excepción, que Naciones Unidas en el año 2010 declaró la reforma penitenciaria de República Dominicana como centro de excelencia para la reforma penitenciaria de América Latina y el Caribe. Obviamente, eso nos llenó de satisfacción al presidente, a todos nosotros, porque él era la bujía inspiradora. Y ahora yendo al motivo que nos motivó a hacer esta obra, el principal instigador de que, mire, usted tiene que escribir esa experiencia, usted tiene que hacer eso. Lo tengo aquí a mi derecha, el profesor Leonel Fernández. Siempre me insistía, usted no deje perder eso, usted tiene que escribirse. Y bueno, con todo el terminal que uno tiene, me llevó prácticamente 4 años, así, porque me sentaba, me empezaba a mover, un trajín por aquí, un trajín por allá, hasta que finalmente aquí le presentamos este humilde aporte que yo espero que pueda contribuir con una visión quizá humanista, porque ¿por qué le pusimos el último eslabón del sistema de justicia penal? Porque la verdad es, señores, que nadie sabe lo duro que es la cárcel hasta que no le pica cerca. La gente siempre quiere decir, no, porque debe estar preso, no, porque tiene que estar preso. Ahora, hermano, el día que a usted le picó cerca con un familiar, o quizá usted mismo, yo voy a hacer una anécdota aquí. En los primeros días, Roberto, que comenzamos a recorrer toda la cárcel, fuimos a Montecristi. ¿Te acuerdas? Fuimos a Montecristi, nos estaban esperando en el patio, que nunca había ido un procurador general de la República. Estaban todos esos presos esperándonos ahí en el patio. Ellos escogen un vocero. El tipo era un orador de barricada. Comenzó y tiró un discurso ahí. Y dice, nosotros nos sentimos muy complacidos que hoy un procurador general de la República se dignó a venir a compartir con nosotros. Y digo esto porque a nosotros los presos no se nos considera seres humanos. No hay otra consideración, ni siquiera como animales. Y la gente que está afuera no saben que las puertas de las cárceles son anchas y que cualquiera puede entrar por ellas, hasta los presidentes, en ese tipo. Y tiró ese discurso y eso se fue abajo. Cuando vamos saliendo, se me acerca un jovencito que no, lo más que tenía eran 20 años, nunca se me olvida. Con Roberto vamos caminando, que nos vamos, y él tiene insistencia por hablar conmigo. Y yo le digo, dime muchacho, mire, el procurador, muchos a mí me cantaron 15 años. Digo, ajá, ¿y qué tú hiciste? Dice, no, por un muertico. Por un muertico. Digo yo, ajá, y tú te vayas poco. Y tú te vayas poco. No. Entonces son cosas que le van a uno sucediendo. Pero un día, este fue un caso extremo. Un día estamos, Roberto siempre estamos en el centro de corrección de la isleta, ¿no? Bueno, vamos incluso hablando con un periodista que estaban viendo la experiencia y eso, que siempre lo llevábamos. Cuando vamos caminando por un pasillo, yo veo que 2 internos vienen con una persona que casi no puede caminar. Y a mí me llama la atención. Y lo llaman. Y ellos se me acercan con el señor casi ni puede caminar ni puede hablar. Y digo yo, pregunto yo a ellos, ¿y qué le pasa a este señor? No, este señor parece que le dio un derrame, nosotros tenemos que ayudarlo hasta para bañarlo.
hasta para cambiar, gente buena, los internos. Digo yo, ¿y por qué este hombre preso? Dicen ellos, porque casi ni hablar con ellos, los internos, dicen ellos, él está preso aquí por la 2402, manutención de menores. Después la orden. Y yo, ¿cómo? Pero este hombre no se puede mantener ni él. ¿Y cómo va a ser? Sí, así mismo. Digo yo, no, déjame averiguar. Porque a veces le dicen cosas a uno que no son. Llamo al magistrado fiscal de Moca, magistrado Carela en ese entonces. Lo llamo, magistrado, ¿usted está por ahí? Sí, yo estoy por aquí. Venga, para que quiero preguntarle algo. Llega Carela. Le digo, magistrado, me están diciendo que este señor está preso aquí, de que por 2402, manutención de menor. Me dice, sí. ¿Cómo va a ser? Y me dice, no, pero lo grande del caso, magistrado, que el muchacho tiene 17 años y es un hombre que no cabe por aquí. Digo yo, pero no, esto no tiene madre. Bueno, será en ese tipo de situaciones. Le digo, no, vamos a ver cómo entramos en contacto con el Poder Judicial y le buscamos una salida, porque este señor no puede valerse por sí mismo y mucho menos tendrá capacidad para mantener a otro, porque ni siquiera él se puede mantener. Para que ustedes vean a veces las irracionalidades que se dan. Pero así, en esa condición, hay miles de personas purgando prisión. Es por ello, y bueno, en definitiva, para concluirles esa historia, entramos en contacto, yo incluso me reuní con el presidente de la Suprema Corte de Justicia en aquel entonces, el magistrado Suero, y buscamos la vuelta y logramos que el hombre fuera por lo menos a morirse a su casa, y eso se logró. Entonces así se dan cientos, miles de casos, no solo aquí, en toda parte del mundo, porque la verdad que las cárceles son severas en todas partes del mundo, con muy honrosas excepciones. Roberto y yo visitamos muchas cárceles en Estados Unidos. Yo no quisiera que nadie cercano o familiar o amigo cayera en una cárcel de los Estados Unidos, profesor. Eso es espantoso. Eso es degradante. La mayoría de esas personas salen locos cuando salen de esa cárcel norteamericana. La nuestra, incluyendo las peores, son mucho mejores que las cárceles norteamericanas. Menos mal. Entonces, distinguidos colegas, amigos, magistrados aquí presentes, esa fue la razón fundamental que nos motivó a tratar un tema olvidado, un tema que casi nadie aborda, porque en términos políticos, por ejemplo, eso no tiene ningún tipo de beneficio, en términos particulares, pero en términos humanos y de satisfacción, yo creo que sí, porque hay que ver la vida desde diferentes dimensiones. Y por eso, en el libro le agregamos temas que son colaterales, como lo es una visión de política criminal, ¿verdad? Las penas alternativas, porque a veces las cárceles están llenas de personas que son condenadas a 1 año, 2 años, que más bien pudieran convertirse en penas no privativas de libertad, trabajo comunitario, que ahora veo que el nuevo código penal se refiere brevemente a eso, aunque incrementa las penas, lo que significa que tendremos cada día mayor población carcelaria, sobrepoblación carcelaria. También abordamos una nueva corriente del pensamiento jurídico, que es la justicia restaurativa, que es un movimiento. Que nos acompañan en el día de hoy de las Altas Cortes, y familia de nuestro autor del libro, Radames Jiménez, todos los invitados que están aquí en el día de hoy. La verdad es que a mí me correspondió en algún momento incluso acompañar al doctor Radames Jiménez
a España a observar cómo funcionaba el sistema penitenciario de España para hacer algunas réplicas en la República Dominicana y aplicar las mejores prácticas en el país. Vimos entonces a una persona muy empeñada en que la situación penitenciaria de la República Dominicana cambiara. Quiero iniciar este diálogo con la anuencia suya, señor presidente Roberto, con el autor del libro, ¿verdad? Que sé que muchos queremos escucharlo y este panel nos brinda esta importante oportunidad. Radamés, después de usted caminar, observar, tomar las primeras medidas, continuar con la profundización de estos cambios del sistema penitenciario en la República Dominicana, ¿qué le motivó posteriormente a sentarse, a recoger toda esa vivencia, toda esa implementación de estas políticas en favor del sistema penitenciario y de esta segunda oportunidad a que hacía referencia Raúl Martínez, y presentarnos hoy este importantísimo libro que nos va a servir a todos para poder comprender mejor la importancia de un manejo adecuado de nuestros internos y su inserción a la sociedad? Muchas gracias, doctor. Quiero unirme al saludo protocolar de todos los invitados aquí presentes y me siento profundamente honrado con los magistrados y jueces de la Santa Corte que nos acompañan y de manera muy especial a nuestro querido amigo presidente del Tribunal Constitucional, el licenciado Napoleón Esteve, también Frank, que fue parte de este proceso, la magistrada Fran Soto, la magistrada Alma Vera, el magistrado Nancy Rodríguez, Alejandro Moscoso Segarra, que también fue parte de esto, el magistrado Moisés Ferrer, que fue también un elemento fundamental. También un saludo para el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, también el magistrado, ex juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, mi hermano Mariano Germán, también un gran amigo, mi profesor querido Luis Ayes, ex presidente de la Junta Central Electoral, Alejandro Vargas, un hermano, juez del Tribunal Constitucional, y su esposa aquí. También agradecer la presencia de nuestro querido secretario general, licenciado Antonio Florian, así como todos los miembros de la dirección política y de la dirección central de nuestro partido, mi familia, también nos acompaña. Déjeme decirle que yo lo narro en el libro. Realmente uno de los temas que yo le tenía horror era el tema de las cárceles. Cuando inicio el ejercicio profesional, que lo iniciaba de la mano de nuestro querido profesor, aquí presente, el presidente Leonel Fernández, nos tocó ir varias veces, tanto a La Victoria como a Najayo. Cuando yo tenía esas visitas, salía horrorizado, salía totalmente horrorizado de lo que yo vivía, veía que vivían aquellas personas que estaban en cárcel. Y nunca estuvo en mi cálculo ocupar la posición de Procurador General de la República. Nunca. ¿Por qué? Porque yo vi de cerca personas muy queridas y muy allegadas, como el doctor Abel Rodríguez del Orbe, nuestro mentor, tanto del presidente como mío, que fue procurador, y vi de cerca, pero también vi a Mariano, otro mentor y mi hermano, que fue procurador general de la República, igual que César Pina Toribio. Entonces, la verdad que esa posición como que me causaba como repelente, era un repelente que jamás estuvo en mi cálculo ocupar. Pero porque precisamente por el tema penitenciario, pues yo decía, ay, madre mía, bueno, pero un señor que tengo a mi lado me designa sin preguntármelo, y no hubo otra manera
que asumir la Procuraduría General de la República. Cuando llego a la Procuraduría General de la República, bueno, esto es lo que hay. Me encuentro con Roberto, que ya estaba ahí. Y también debo mencionar una persona, Roberto, que la verdad que le tomamos mucho cariño, ido de tiempo, el general de la Cruz Martí. Bueno, el asunto es que entramos ahí y la verdad que encontramos un equipo de personas excelente, maravilloso. Creo que hay varios de ellos aquí en el día de hoy. Y formamos y fortalecimos ese equipo que ya lo había dejado nuestro predecesor, el licenciado Francisco Domínguez Brito, que había iniciado ya una labor. En mí no hay espacio para la mezquindad. Francisco había iniciado esa labor, estaba en ciernes, y cuando con Roberto y de la Cruz comenzamos a visitar todas las cárceles del país, ya había un ensayo de lo que se pretendía una reforma penitenciaria. No se le había puesto nombre de nuevo modelo ni nada, eso no lo inventamos luego Roberto y yo. Bueno, pues el asunto me entusiasmó. La verdad que me entusiasmó, y al entrar en contacto con la gente y escuchar tantas historias de los internos, eso como que realmente me conmovió, y comencé a ver el tema desde otra dimensión, la dimensión humana, porque independientemente de la conducta que pueda adoptar una persona en un momento determinado de su vida, nunca pierde su condición, que es la condición de ser humano. Todos hay determinados espacios a equivocarnos. Y la verdad que me fui entusiasmado y asumimos el asunto, Roberto sobre todo, que siempre estaba ahí, y no solo que nos dedicamos los fines de semana a visitar todas las cárceles del país, ese era el hobby de los fines de semana, y a compartir con los internos, a escuchar sus historias, sino que le dimos un nuevo enfoque. Yo le digo a Roberto, un día vamos a la cárcel del 18 de azo, el 15 de azo, y uno de los reclamos que nos hicieron los internos que estaban ahí: mire, procurador, nosotros no tenemos espacio para nada, nosotros quisiéramos un televisor, por lo menos para uno. Imagínense, eso me conmovió. Y yo le dije: mañana ustedes tienen el televisor. Y así lo hicimos. Al otro día, ahí estaba el televisor, esa gente estaba feliz. Un simple televisor. Entonces, de ahí digo: Roberto, mira, esto es enorme lo que hay por hacer aquí, y no lo podemos hacer solo, tenemos que integrar a la sociedad, y de ahí nos surge la idea de formar el Patronato Nacional Penitenciario. Ahí integramos grandes figuras, Roberto, encabezado por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que era el presidente, don Pepito Ripio. El alto empresariado conformaba el Patronato Nacional Penitenciario, y logramos involucrar. Entonces, seguimos avanzando con el apoyo siempre de nuestro presidente, el entonces, y seguimos avanzando, seguimos moviéndonos por diferentes países, viendo los avances de los modelos penitenciarios. Estuvimos en Chile, estuvimos por Europa, en España, estuvimos en Holanda, estuvimos en China, estuvimos en Corea, estuvimos en Japón, en Israel, en fin, recorrimos la mitad del mundo observando las diferentes experiencias penitenciarias de esos países. Y cuando había un detalle que nos resultaba interesante: Roberto, pero mira, vamos a notar esto lo vamos a llevar allá. Y así lo fuimos haciendo y fuimos incorporando hasta que llegó a tal extremo. Roberto es testigo de excepción, que Naciones Unidas en el año 2010
declaró la reforma penitenciaria de República Dominicana como centro de excelencia para la reforma penitenciaria de América Latina y el Caribe. Obviamente, eso no llenó de satisfacción al presidente, a todos nosotros, porque él era la guía inspiradora. Y ahora yendo al motivo que nos motivó a hacer esta obra, el principal instigador de que, mire, usted tiene que escribir esa experiencia, usted tiene que hacer eso, lo tengo aquí a mi derecha, el profesor Leonel Fernández. Siempre me insistía, usted no deje perder eso, usted tiene que escribirse. Y bueno, con todo el terminal que uno tiene, me llevó prácticamente 4 años, así, porque me sentaba, pero usted sabe cómo es, un trajín por aquí, un trajín por allá, hasta que finalmente aquí le presentaba este humilde aporte que yo espero que pueda contribuir con una visión quizá humanista, porque ¿por qué le pusimos el último eslabón del sistema de justicia penal? Porque la verdad es, señores, que nadie sabe lo duro que es la cárcel hasta que no le pica cerca. La gente siempre me dice, no, porque usted está preso, no, porque tiene que estar preso. Ahora, hermano, el día que a usted le picó cerca, con un familiar, o quizá usted mismo, yo voy a hacer una anécdota aquí. En los primeros días, Roberto, que comenzamos a recorrer toda la cárcel, fuimos a Montecristi. ¿Te acuerdas? Fuimos a Montecristi, nos estaban esperando en el patio, que nunca había ido un procurador general de la República. Estaban todos esos presos esperándonos ahí en el patio. Ellos escogen un vocero. El tipo era un orador de barricada. Comenzó y tiró un discurso ahí. Y dice, nosotros nos sentimos muy complacidos que hoy un procurador general de la República se dignó a venir a compartir con nosotros. Y digo esto porque a nosotros los presos no se nos considera seres humanos. No hay otra consideración, ni siquiera como animales. Y la gente que está afuera no saben que las puertas de las cárceles son anchas y que cualquiera puede entrar por ella, hasta los presidentes, ese tipo. Y tiró ese discurso y eso se fue abajo. Cuando vamos saliendo, se me acerca un jovencito que no, lo más que tenía eran 20 años, nunca se me olvida. Con Roberto vamos caminando, que nos vamos, y él tiene insistencia por hablar conmigo. Y yo le digo, dime muchacho, mire, el procurador, mucho, a mí me cantaron 15 años. Digo, ajá, ¿y qué tú hiciste? Dice, no, por un muertico. Por un muertico. Digo yo, ajá, y tú te lo hallas poco. Y tú te lo hallas poco. No. Entonces son cosas que le van a uno sucediendo. Pero un día, este fue un caso extremo. Un día estamos, Roberto siempre estamos en el centro de corrección de la isleta en Moca. Bueno, vamos incluso a hablar con un periodista que estaban viendo la experiencia y eso, que siempre lo llevábamos. Cuando vamos caminando por un pasillo, yo veo que 2 internos vienen con una persona que casi no puede caminar. Y a mí me llama la atención. Y lo llaman. Y ellos se me acercan con el señor casi ni puede caminar ni puede hablar. Y digo yo, pregunto yo a ellos, ¿y qué le pasa a este señor? No, este señor parece que le dio un derrame, nosotros tenemos que ayudarlo hasta para bañarlo, hasta para cambiarlo. Gente buena, los internos. Digo yo, ¿y por qué este hombre preso? Dicen ellos, porque casi ni hablar con ellos, el interno. Dicen ellos, él está preso aquí por la 2402, manutención de menores. ¿Recuerdas, Roberto?
Y yo, ¿cómo? Pero este hombre no se puede mantener ni él. ¿Y cómo va a ser? Sí, así mismo. Digo yo, no, déjame averiguar. Porque a veces le dicen cosas a uno que no son. Llamo al magistrado fiscal de Moca, magistrado Carela en ese entonces. Lo llamo, magistrado, ¿usted está por ahí? Sí, sí, yo estoy por aquí. Vamos, venga, para que quiero preguntarle algo. Llega Carela. Le digo, magistrado, me están diciendo que este señor está preso aquí de que por 2402, manutención de menor. Me dice, sí, ¿cómo va a ser? Y me dice, no, pero lo grande del caso, magistrado, que el muchacho tiene 17 años y es un hombre que no cabe por aquí. Digo yo, pero no, esto no tiene madre. Bueno, se dan ese tipo de situaciones. Les digo, no, vamos a ver cómo entramos en contacto con el Poder Judicial y le buscamos una salida, porque este señor no puede valerse por sí mismo y mucho menos tendrá capacidad para mantener a otro, porque ni siquiera él se puede mantener. Para que ustedes vean a veces las irracionalidades que se dan. Pero así, en esa condición, hay miles de personas purgando prisión. Es por ello, y bueno, en definitiva, para concluir esa historia, entramos en contacto, yo incluso me reuní con el presidente de la Suprema Corte de Justicia en aquel entonces, el magistrado Suero, y buscamos la vuelta y logramos que el hombre fuera por lo menos a morirse a su casa, y eso se logró. Entonces así se dan cientos, miles de casos, no solo aquí, en toda parte del mundo, porque la verdad que las cárceles son severas en todas partes del mundo, con muy honrosas excepciones. Roberto y yo visitamos muchas cárceles en Estados Unidos. Yo no quisiera que nadie cercano o familiar o amigo cayera en una cárcel de los Estados Unidos, profesor. Eso es espantoso. Eso es espantoso, eso es degradante. La mayoría de esas personas salen locos cuando salen de esa cárcel norteamericana. La nuestra, incluyendo las peores, son mucho mejores que las cárceles norteamericanas. Menos mal. Entonces, distinguidos colegas, amigos, magistrados aquí presentes, esa fue la razón fundamental que nos motivó a tratar un tema olvidado, un tema que casi nadie aborda, porque en términos políticos, por ejemplo, eso no tiene ningún tipo de beneficio, en términos particulares, pero en términos humanos y de satisfacción, yo creo que sí, porque hay que ver la vida desde diferentes dimensiones. Y por eso, en el libro le agregamos temas que son colaterales, como lo es una visión de política criminal, ¿verdad? Las penas alternativas, porque a veces las cárceles están llenas de personas que son condenadas a 1 año, 2 años, que más bien pudieran convertirse en penas no privativas de libertad, trabajo comunitario, que ahora veo que el nuevo código penal se refiere brevemente a eso, aunque incrementa las penas, lo que significa que tendremos cada día mayor población carcelaria, sobrepoblación carcelaria. También abordamos una nueva corriente del pensamiento jurídico, que es la justicia restaurativa, que es un movimiento. La oportunidad que ha tenido de invitarme a participar en esta puesta en circulación de su libro sobre el sistema penitenciario como último eslabón del sistema de justicia penal. Me parece un magnífico título, porque ciertamente así es como termina el sistema judicial penal, por la cárcel, al menos que el imputado sea absuelto. Y por supuesto también a mi apreciado amigo Roberto Santana, amigo de muchos años, de su época de destacado dirigente juvenil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde él nos dijo que fue detenido múltiples veces, porque él nos contó esa parte de la historia, cómo lo trataron,
a los distinguidos magistrados y amigos que están aquí presentes en el día de hoy, y a todos ustedes, por supuesto, mis afectos y mi consideración. Bueno, debo decir que yo aprendí mucho leyendo el libro de Radamés Jiménez. Y yo mido la calidad de un libro que leo en la medida en que aprendo. Y como ha dicho su prologuista, Roberto Santana, es un libro que tiene múltiples facetas. Hay una parte doctrinal, efectivamente, que aborda desde los grandes pensadores que tienen que ver con el tema penitenciario. También hay mucho de historia nacional y de historia internacional vinculado con el sistema penitenciario. Ahí pues pude saber cuál fue la primera cárcel que se hizo en la República Dominicana. Nunca había pensado cuál fue la primera cárcel que se hizo aquí, en la época colonial española, en la Fortaleza Osama. En la Fortaleza Osama, la primera cárcel de la República Dominicana y del Nuevo Mundo, por supuesto. Es bueno cuando los turistas vengan, no solamente digan la primera catedral, sino la primera cárcel, que queda en la misma zona colonial. Bueno, y luego las cárceles que tenemos hoy día en la República Dominicana, ¿cuántas son y dónde están? Algunas de esos conocimos mutuamente. Radamés me invitaba siempre a las inauguraciones de las cárceles que se construían durante nuestra gestión. Recuerdo vivamente cuando se incendió la cárcel de Higüey, y eso nos obligó a construir una cárcel en Higüey y otra en La Romana, a la que pudimos ir, y muchas otras que se construyeron durante nuestro periodo. Esa es la parte física material. Pero lo más importante, como ha dicho Demóstenes, es la visión. La visión siempre implica una innovación respecto de lo que se tiene. Y ahí en la innovación hay que reconocer que Roberto Santana influyó mucho, porque ya él venía con la experiencia de ser director del sistema penitenciario y de haber articulado una serie de relaciones internacionales que hicieron entonces viable la aplicación del nuevo modelo penitenciario en la República Dominicana. Recuerdo, Roberto, que usted llegó al despacho presidencial de un experto británico. Exactamente, lo recuerdo perfectamente. Y él entonces pues incidió un poco en cómo desarrollamos un proyecto de carácter nacional para transformar la naturaleza del sistema penitenciario de la República Dominicana. Y como no se podía hacer abruptamente, no se podía transformar la totalidad del sistema penitenciario en uno nuevo, entonces se avanzó gradualmente y se tenía el modelo viejo y el modelo nuevo coexistiendo. El modelo nuevo de Najayo, y era Najayo mujeres y Najayo hombres, Rafael, aquí en Santiago. El nuevo modelo de Rafael, el viejo modelo de Rafael de mujeres y Rafael de hombres. Se fue gradualmente avanzando. Pero la idea era que las fortalezas militares no podían continuar siendo los centros penitenciarios. Todavía existe algo de eso, todavía. Y entonces teníamos que en Dajabón era la fortaleza militar, en el Gaspiña la fortaleza militar, y lógicamente que no podía una fortaleza militar ser un centro penitenciario, una cárcel. Pero también aprendí leyendo el libro de Radamés, que fue en el 1950 que Trujillo construyó la cárcel de la Victoria, que ha sido como la cárcel más conocida, la emblemática, al menos que en época del régimen se hablaba de la 40, pero que no era un centro penitenciario y un centro de tortura, más bien, ¿verdad? Bueno, y la Victoria siempre fue como la cárcel que todos hemos conocido. Yo recuerdo la Victoria porque tenía dos influyentes amigos que eran jóvenes abogados cuando yo era estudiante de secundaria. Uno, mi mentor en muchas áreas, Jimmy Sierra, que ya era abogado, y otro era Fran Fuentes, que era un joven dirigente del MPD, de abogado. Y entonces ellos me invitaban a ir a la cárcel todos los fines de semana a La Victoria a llevar libros a los presos políticos. Ahí conocí a Moisés Blanco Genao, a Rafael Faja Taveras, le llevábamos libros todas las semanas a los presos. Fue mi primera impresión de la cárcel, viendo La Victoria. Bueno, y de ahí quedé también con una impresión. La cárcel dejaba como un olor en la ropa, porque era como un olor a mugre que había en la cárcel,
alimentos descompuestos, y usted salía de ahí como nauseabundo. Era algo, digamos, indescriptible lo que uno sentía en esa cárcel. Cómo uno se adaptaba a estar ahí, en el término, porque el ambiente era completamente desagradable. Eran instalaciones destartaladas, condiciones precarias, la alimentación horrible. Cómo uno se adapta a la alimentación de la cárcel, lo que te brinda. Un día una sopa amarilla, después una sopa verde. Eso es una cosa. ¿Cómo se resiste? ¿Cómo se puede resistir eso? Bueno, esa fue mi primera impresión de la cárcel. Después un día me ocurrió algo. Estábamos en un micromeeting en la calle Francisco Villapesa, esquina María Montes. Estábamos tirando panfletos. De repente llegó la policía y empezó a agarrar a todo el mundo preso. Y entre ellos a un amigo, ya miembro del PLD, hoy economista, Rafael Espinel. Entonces la policía agarró a Rafael Espinel, lo estaba montando a la perrera. Y yo quise intervenir en favor de Espinel con un carnet de periodista. No me hicieron caso y me metieron en la perrera también. Me agarraron por el cuello y me metieron en la perrera. Bueno, pero no dejaron ahí en el establecimiento policial de Villajuana, que es una esquina ahí de la María Montes con Villapesa. Y por supuesto, como es Villajuana, conozco eso bien. Y había ahí en la estación un cabo de la policía, amigo mío, Gustavito le decían. Dice Gustavito, oye, Ornel, tú preso aquí. Y lo dije, Gustavito, ustedes me han agarrado. Pero de repente en Villajuana empezó a difundirse la noticia de que Leonel cayó preso. Y las masas cogieron para allá. Y todos se esperaban, suelten a Leonel, suelten a Leonel. Y de repente me convirtieron en héroe barrial. Esa fue mi segunda impresión de la cárcel. La tercera, abogado de oficio, en la segunda Cámara Penal, durante varios años. Me lo tomé muy en serio. Y entonces visitaba la cárcel a hablar con mis representados. Y entonces pues me hice muy famoso en la cárcel porque yo iba casi semanalmente a hablar con la persona que iba a defender, y de ahí aparecieron algunos clientes que yo no era por oficio, sino porque vean que yo tenía mucha suerte defendiendo a algunos que representaba de oficio. Cosas muy interesantes que ocurrían. Recuerdo que una vez tuve que defender a 2 marinos acusados de homicidio. Pero resulta que el cadáver solo tenía el impacto de una bala. Luego, si era una bala, los dos no podían ser culpables, tenía que ser uno. Y como nunca se pudo distinguir de cuál de los 2 rifles fue, los 2 fueron puestos en libertad. Así que el tecnicismo legal me sirvió ahí para alcanzar eso. Bueno, entonces ahí obviamente me hice amigo del director de la cárcel y el sargento que iba a buscar los presos en la guagua toda la semana. Digamos, me integré mucho al sistema carcelario de la República Dominicana. Y claro que me di cuenta ya al llegar al gobierno de la necesidad impostergable de que se produjeran reformas. Reformas en el aspecto físico, pero también reformas en cuanto al contenido. ¿Para qué sirve la cárcel? Porque esto es un drama humano muy serio, ¿no? Es una sociedad donde la delincuencia se ha convertido en una preocupación real de inseguridad ciudadana. El criterio que la gente tiene del preso es que está bien que esté preso. Y cuidado con hacer una defensa demasiado excesiva de la condición humana del que está preso, porque el que está preso está por algo, fue por el muertico. No fue por el muertico. Entonces es una situación que obviamente yo soy partidario de la idea de respeto a los derechos humanos, a la dignidad de la persona, aunque esté privativo de libertad. El tema es cuando termina el cumplimiento de la pena y se va a reinsertar a la sociedad, nunca es igual. Siempre queda una sombra. Y hay una especie como de repulsa social. Y no se meten con esto, porque este estuvo preso por cosas. De manera que la reivindicación moral nunca se restablece propiamente. Siempre hay que decir una lástima que se hace. Porque está el caso de ese señor que se hizo abogado en la prisión siendo prácticamente analfabeto para morir. Es un drama humano real.
¿Cómo resolvemos? Bueno, ustedes ven justicia alternativa, justicia transicional, en muchas formas. Yo siempre recuerdo un cuento de Quítame Pesar, de cómo el tema se resolvió, el tema penitenciario lo resolvieron en base a un tema presupuestario. El cuento se llama El condenado a muerte, de Quítame Pesar, un cuento clásico. Se trató de una persona que había cometido un crimen y lo condenaron a muerte. Entonces, después de la condena, empiezan a ver que comprar una cuchilla, porque fue la guillotina que lo condenaron, contratar los servicios de un verdugo y comprar la guillotina como que sale picado. Entonces le contaron la pena de la guillotina por prisión perpetua. Entonces el hombre se salvó a prisión, ya no lo van a guillotinar. Pero cuando pasa el tiempo y hacen el cálculo, el hombre sale caro en la prisión. Porque hay que pagar desayuno, hay que pagar almuerzo, hay que pagar cena, hay que higienizar la cárcel. Entonces lo piensan bien y le dejan la puerta a la prisión abierta para que el hombre salga en cualquier momento. Y efectivamente el hombre sale de la prisión, pero el mediodía vuelve para la comida. Y después de noche vuelve para la cena. Y se queda dormido y por la mañana sale. Dice, pero las cosas se van complicado. Porque el condenado a muerte ya lo que quiere es vivir en la cárcel. Y por lo tanto el modelo tampoco funcionó. Al final decidieron que salía más barato contratar los servicios del verdugo y la guillotina y salir de eso de una vez por todas. Y así lo hicieron. Con eso no quiero terminar diciendo que estoy de acuerdo con la pena de muerte. Creo que no es humana y eso se está evitando, se está ya suspendiendo en muchos lugares del mundo, aunque todavía en algunos estados de los Estados Unidos continúa aplicándose la pena de muerte. Bueno, en todo caso lo que quiero es felicitar a Radamés por esta magnífica obra, bien escrita y testimonial también de muchas anécdotas de las vivencias. Es un libro que se lee muy fácilmente y donde se aprende mucho. Así pues que yo lo recomiendo y espero que tenga todo el éxito que ya Roberto le ha anunciado. Muchas gracias.